Muy bien, hoy vamos Buenos días, doctor. Sí, se escucha. buen día. Vamos a hablar hoy de los huesos de la cara, del macizo óseo facial. Los huesos de la cara son en número de 14, 6 pares y 2 impares. La mandíbula y el vómer son los huesos impares. Ya los huesos pares son los maxilares, los unguis, los huesos malares, los cornetes inferiores, los huesos nasales y los palatinos. Y vamos a comenzar a describir este hueso que ya les estoy mostrando, que se llama hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso par y lateral. Para su estudio, primero se encuentra localizado en la parte media y lateral de la cara. Para su estudio comprende 2 caras, una cara lateral y una cara medial, y 4 bordes, un borde superior, un borde inferior, el borde anterior y el borde posterior, y 4 ángulos. Como es de forma cuadrilátera, va a tener 4 ángulos: antero superior, póstero superior, póstero inferior y antero inferior. Vamos a comenzar a describir la cara externa, la cara lateral. En realidad todos los huesos del cráneo tienen cara lateral y cara medial, la mayoría de los huesos, ¿ya? Entonces, vamos a ver la cara lateral de este hueso. Vamos a acercarnos un poquito más en la imagen. Aquí ya vemos al hueso maxilar. El maxilar de un lado y el hueso maxilar del otro lado, que es par, ¿no? Y vean, este hueso maxilar forma parte, este hueso maxilar forma parte de las fosas orbitarias, de las fosas nasales. Hay una fosa aquí en el fondo que se llama fosa pterigomaxilar. También forma parte de la fosa pterigomaxilar y de la cavidad bucal. Entonces vamos a describir la cara lateral. ¿Qué encontramos en la cara lateral? Si nos vamos a la cara lateral, primero veamos estos dientes de adelante. Estos 4 dientes se llaman dientes incisivos. Dientes incisivos. Incisivo central, incisivo lateral. Por encima de este diente, de los dientes incisivos, existe una eminencia. Más bien una fosita, la fosita mirtiforme o fosita incisiva. Inserta al músculo mirtiforme. Lateralmente a los dientes incisivos se encuentra el diente canino, y justamente por encima del diente canino existe ya una eminencia que se llama eminencia canina. Inserta al músculo canino. Lateralmente vamos a encontrar, ahí lo vemos, al maxilar, vamos a encontrar esta apófisis. Se llama apófisis cigomática o apófisis piramidal. Es la apófisis piramidal del maxilar. Esta apófisis piramidal, que se va a articular con el hueso cigomático, por eso se llama apófisis cigomática también, ese es el hueso cigomático, ¿ya? Vean, articulándose con el maxilar a través de la apófisis cigomática. Y ya esta apófisis cigomática tiene una cara superior, ahí ya la vemos, la cara superior u orbitaria de la apófisis cigomática, que forma parte de las fosas orbitarias. Es la cara orbitaria de la apófisis cigomática. Anteriormente vemos otra cara de la apófisis cigomática.
es la cara anterior. ¿Qué es lo que nos muestra la cara anterior? Que hay un orificio en esta cara lateral del maxilar o en la cara externa de la apófisis piramidal o cigomática. Es el orificio infraorbitario. Orificio infraorbitario por donde salen los vasos y nervios infraorbitarios. Este orificio proviene de un canal, si lo vemos aquí en el piso de las fosas orbitarias existe un canal, el canal infraorbitario que se transforma un poco más anterior en un conducto, el conducto infraorbitario que termina en el agujero infraorbitario. Y la otra cara que tiene esta apófisis piramidal es esta cara, la cara posterior o infratemporal. Corresponde a lo que nosotros denominamos la tuberosidad del maxilar. La tuberosidad, como vamos a ver enseguida, es el borde posterior. Pero forma parte de una fosa, la fosa infratemporal. La fosa infratemporal. Recordemos que hay una fosa temporal formada por la concha o escama, la cara lateral de la escama del temporal y la cara lateral de las alas mayores del esfenoide. Esa es la fosa temporal. Ya más por debajo se encuentra la fosa infratemporal. Muy bien. Entonces, eso es la cara externa del maxilar o cara lateral. Vamos a ir a los bordes. Ya vamos a describir también los bordes. El maxilar tiene un borde anterior, que lo vemos aquí. Este borde anterior presenta una escotadura, llamada escotadura nasal, que forma parte, al unirse con la escotadura nasal del lado opuesto, va a formar parte del orificio anterior de las fosas nasales. Orificio anterior de las fosas nasales. El borde posterior, que lo vemos aquí, el borde posterior también se llama tuberosidad del maxilar y forma parte de la fosa infratemporal. Posteriormente, este borde posterior se articula con un hueso que hay posteriormente al maxilar que se llama palatino. Entre ambos forma el conducto palatino mayor. Luego hay un borde que es el borde superior o infraorbitario, porque forma parte del reborde inferior de la fosa orbitaria. Entonces, el borde borde superior del maxilar o borde infraorbitario. Que se articula, si nos vamos siguiendo este borde, se articula con el hueso lagrimal, con el etmoide y más posteriormente, miren, se articula con el hueso lagrimal, este reborde, hueso lagrimal, reborde superior o borde superior del maxilar. ¿Con quién más se articula? Con el hueso etmoides. El hueso etmoides, con el hueso plano del etmoide, y más posteriormente este hueso maxilar se va a articular con el hueso palatino, la apófisis orbitaria del hueso palatino. Muy bien, ahora veamos el borde inferior. El borde inferior del maxilar presenta unas cavidades que se llaman alveolos. Los alveolos dentarios que sirven para la implantación de las raíces dentarias, la implantación de los dientes. Muy bien, esos son los bordes, ¿no? Superior, inferior, anterior y posterior. De los ángulos, el más importante es este ángulo que se llama
ángulo anterosuperior. En el ángulo anterosuperior vamos a encontrar una apófisis, apófisis ascendente del maxilar, o también llamada apófisis frontal del maxilar, porque se va a articular superiormente con el hueso frontal. Anteriormente, esta apófisis se va a articular con los huesos nasales. Y posteriormente, esta apófisis maxilar se va a articular con el hueso lagrimal. Entonces, esa es la apófisis ascendente. Entonces, lo que hemos visto es las caras, los bordes, o la cara lateral, los bordes y el ángulo anterosuperior, que es el más importante. Ahora veamos la cara interna. La cara medial. Entonces aquí, volviendo a ver la cara lateral, aquí está la apófisis piramidal o apófisis cigomática que se articula con el hueso cigomático, con su cara superior, su cara anterior y su cara posterior formando parte de la fosa infratemporal. Ahora veamos la cara interna del maxilar. Esa es la cara interna del maxilar. Ahí la vemos. ¿Qué es lo que nos llama la atención? La presencia de un orificio, el orificio del seno maxilar. Aquí vemos la apófisis ascendente o apófisis frontal del maxilar. Y hay esta apófisis también en la unión de su cuarto inferior con sus 3/4 superiores. Esta cara medial presenta esta apófisis. Se llama apófisis palatina del maxilar. La apófisis palatina del maxilar. Esta apófisis palatina, como vemos, tiene la forma cuadrilátera, con una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior, borde lateral y borde medial. Describamos los bordes. Este es el borde anterior. El borde anterior. El borde anterior presenta una eminencia, una apófisis en la parte anterior, que es forma una espina, la espina nasal anterior. Al articularse con el lado opuesto. Disculpe, doctor, ¿lo puede repetir? La apófisis palatina. Sí, estaba nombrando la eminencia, solo que no lo pude escuchar bien. Ah, ya, muy bien. Esta es la apófisis palatina, tiene un borde anterior, un borde posterior, un borde medial y un borde lateral, una cara superior y una cara inferior. El borde medial se va a articular con el lado opuesto, como es un hueso par, y van a formar una espina en la parte anterior, que es la espina nasal anterior. Y a su vez presenta también un orificio. Es el conducto palatino anterior o conducto incisivo, porque está a la altura de los dientes incisivos, y da paso a la arteria y nervios nasopalatinos. Este es el borde anterior, el borde posterior que es rugoso, que se articula con el borde anterior de la porción horizontal del palatino. El borde lateral de la apófisis palatina se va a continuar con el resto del hueso. La cara inferior de la apófisis palatina forma parte de la bóveda de la boca, es decir, del techo de la boca, ¿no? De la cavidad bucal. Cara inferior o bucal.
Y la cara superior es nasal, forma parte del piso de las fosas nasales. Eso en relación a la apófisis palatina. Y aquí vemos el conducto incisivo, ¿no? El conducto incisivo que da paso a los vasos y nervios nasopalatinos. Por encima de esta apófisis palatina vamos a encontrar el orificio del seno maxilar, el antro de His-Moore. Recordemos que hay algunos huesos que tienen en su interior unas cavidades. En este caso, el maxilar también tiene el seno maxilar. Es un gran orificio que presenta en su cara medial. Eso lo hace más liviano al hueso maxilar. Y por arriba presenta una serie de semiceldillas para articularse con el hueso etmoides. Por arriba, este seno maxilar está cerrado por el etmoide y por detrás por el hueso palatino. El hiato maxilar. Por delante de ese hiato maxilar vamos a encontrar un conducto que se llama conducto o surco lagrimal. Conducto o surco lagrimal, que proviene recuerden que el hueso lagrimal en su cara lateral presenta una cresta y por delante de esa cresta forma el surco lagrimal. Es continuación del surco lagrimal que va a ir a terminar a nivel de las fosas nasales. A nivel de las fosas nasales. Por detrás del surco lagrimal vamos a encontrar, o en el reborde anterior del seno maxilar, vamos a encontrar una lámina. Esa lámina se denomina cornete lagrimal. Por delante del surco lagrimal, que más hacia abajo se continúa con el surco lacrimonasal, que va a determinar a nivel de los meatos. Por delante vamos a encontrar la apófisis ascendente o la apófisis frontal del maxilar. Esta apófisis frontal del maxilar va a tener en su cara interna dos crestas, una superior y otra inferior, que sirven para articularse con el cornete superior y con el cornete medio. En realidad está dividido, esa cresta se llama cresta etmoidal del cornete medio, ¿no? Es la cresta etmoidal del cornete medio. Muy bien, esa es la cara interna del maxilar. Esa es la descripción entonces del hueso maxilar. Veamos otro hueso que hay en la cara, que es el hueso cigomático. Y lo encontramos el hueso cigomático. ¿Dónde se localiza el hueso cigomático? El hueso cigomático se localiza en las partes laterales de la cara. También se llama hueso yugal o hueso malar. Este hueso cigomático tiene una cara externa, va a tener una cara interna, un borde antero superior, antero inferior, póstero inferior y borde póstero superior. Va a también tener 4 ángulos: ángulo superior, ángulo inferior, ángulo anterior y el ángulo posterior. Entonces ahí lo tenemos al hueso malar. En su cara lateral, este hueso malar presenta un orificio, el orificio cigomático, que sirve para nutrir al hueso.
También presenta una rugosidad que sirve para insertar a los músculos cigomático mayor y cigomático menor. Ahora veamos la cara posterior. Ahí vemos la cara posterior, ¿ya? La cara posterior del hueso malar. O la cara medial, también denominada. Ahí, vamos a verla bien. Entonces, cara medial. Forma parte de la fosa temporal, por arriba, y de la fosa infratemporal o cigomática por abajo. Esta cara posterior, o medial, se va a articular por arriba con el hueso frontal, como vemos ahí. Luego se va a articular con el hueso esfenoides. Y también se va a articular con el hueso maxilar. Eso entonces en relación a la cara medial. Volvamos de nuevo. Ahí lo vemos el hueso malar. Ahora los bordes. Aquí tenemos el borde antero superior, también llamado borde orbitario, que se va a articular por delante con el reborde orbitario del maxilar. Luego este borde, el borde póstero superior, que es rugoso, es romo, y al igual que el borde póstero inferior. Y el borde antero inferior se va a articular con la apófisis piramidal del hueso maxilar. Apófisis piramidal o cigomática, porque se está articulando con este hueso que es el hueso cigomático. Y de los ángulos, el ángulo superior, ahí lo vemos, al ángulo superior se está articulando con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal. El ángulo inferior se está articulando con el hueso maxilar, al igual que el ángulo anterior. Y el ángulo posterior es importante, este ángulo posterior del hueso malar, porque se está articulando con la apófisis cigomática del hueso temporal y forman lo que se denomina el arco cigomático. El arco cigomático, recuerden que ya lo hemos descrito cuando hemos hablado del hueso temporal, que en su borde superior inserta o se desliza la aponeurosis del temporal y el borde inferior del arco cigomático presta inserción al músculo macetero. Muy bien, esa es la descripción del hueso cigomático o hueso malar. Veamos otro hueso. Los huesos nasales. Los huesos nasales localizados a ambos lados de la línea media forman el dorso de la nariz de forma cuadrilátera o rectangular. Son uno izquierdo y otro derecho. Presentan para su estudio dos caras. Una cara lateral. La cara lateral que es cutánea inserta a un músculo, al músculo piramidal o procerus. Luego la cara medial. Aquí vemos la cara medial del hueso, de los huesos nasales o huesos propios de la nariz, que forma la bóveda de las fosas nasales. Forma parte de la bóveda o techo de las fosas nasales. Y veamos los bordes. Este es el borde superior. El borde superior se articula con el hueso frontal, con la espina nasal del frontal. El borde inferior con
con el cartílago de la nariz. Cartílago de la nariz. El borde lateral se articula con el proceso frontal o rama ascendente o apófisis ascendente del maxilar. Y el otro borde, el borde medial de los huesos nasales, se va a articular con el borde medial del lado opuesto. Del lado opuesto. Muy bien, esa es la descripción de los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Veamos este hueso que vemos aquí en la parte interna de las fosas orbitarias. Forma parte de la pared interna de las fosas orbitarias. Es el hueso lagrimal o hueso unguis. El hueso lagrimal, localizado en la parte interna de las fosas de las cavidades orbitarias, es uno derecho y otro izquierdo. Es un hueso par. Presentan para su estudio dos caras, una cara lateral y una cara medial. Esta cara, veamos la cara lateral en relación a la línea media, ¿no? Esta es la cara lateral. Presenta una cresta. Presenta una cresta que divide a esta cara en dos partes. Una parte anterior que va a formar el conducto lacrimonasal o conducto lagrimal, que ya vimos que se continúa en la cara interna de los maxilares. Por detrás de esa cresta vamos a encontrar una superficie plana que se va a articular con el hueso plano del etmoides. La cara interna, en la cara interna, vean, la cara interna del hueso lagrimal se está articulando con el hueso etmoides, con la pared lateral, y forma parte de la pared lateral de las fosas nasales, ¿no? Y vamos a los bordes, porque también es de forma cuadrilátera. Ahí lo localizamos, el hueso lagrimal o hueso unguis. Vean, tiene un borde superior que se está articulando con el hueso frontal. Tiene un borde anterior que se está articulando con la apófisis frontal del maxilar. Tiene un borde posterior que se está articulando con el hueso plano del etmoides. Y finalmente el hueso lagrimal tiene un borde inferior que se está articulando con el cornete inferior. Y forma parte este borde inferior por delante del conducto nasolagrimal. Entonces, ese es el hueso unguis. Vamos a otro hueso. Unguis o lagrimal, ¿no? Veamos el hueso palatino. El hueso palatino. Si nosotros lo miramos por debajo al maxilar, al hueso maxilar, vamos a disminuir ahí, el hueso maxilar, esta es la apófisis palatina del maxilar. Por detrás del hueso maxilar se encuentra este otro hueso, que se llama palatino. Y son dos huesos palatinos, uno izquierdo y otro derecho. Izquierdo y derecho. Ahí está el palatino derecho y el palatino izquierdo. Y vean, forma parte de las fosas nasales, del orificio posterior de las fosas nasales. El orificio posterior de las fosas nasales se llama coanas. Coanas. ¿Ya? Ahora, este hueso palatino tiene una porción vertical
y una porción horizontal. Vertical y horizontal. Nos acercamos un poquito a la porción. Ahí lo vemos mejor al hueso palatino, ¿no? Porción horizontal y porción vertical. La porción horizontal presenta un borde anterior que se articula con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. El borde posterior de esta porción horizontal, el borde posterior es libre. Este es el borde medial que se articula con el borde medial del lado opuesto y el borde lateral de la porción horizontal se articula con la porción vertical. Vamos a separarlo al palatino. Ahí lo encontramos al palatino. Ya separado. Es como si sea el palatino del lado izquierdo. Porque aquí estaría el palatino del lado derecho, ¿no? Aquí en la parte media el bomber y las fosas nasales a ambos lados, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado hace un momento es de esta porción horizontal, que tiene un borde anterior que se articula con el maxilar, un borde posterior que es libre, un borde medial que se articula con el lado opuesto y un borde lateral que se articula con la borde inferior de la porción vertical. Esta es la porción vertical y esta es la porción horizontal. Como si fuera una letra L. ¿Mm? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Es que Sí, doctor, se Sí, escucha. doctor. Sí, se escucha. se cortó un poquito. De nuevo lo ven ahí al palatino. Sí, doctor. Ah, ya, muy bien. Sí, doctor. Ahora estamos en la porción vertical, ¿no? La porción vertical tiene una cara externa, que ya la vemos aquí. La cara externa de la porción vertical, que tiene 4 porciones. Una porción maxilar, que se articula con el hueso maxilar. Una porción sinusal, que es la porción anterior, que forma parte del reborde posterior del seno maxilar. En la parte posterior una porción pterigoidea que se articula con la apófisis pterigoide y entre la porción maxilar y la porción pterigoidea se encuentra esta extensión que es la porción interpterigomaxilar que forma parte del fondo de la fosa pterigomaxilar. Esa es la cara externa. Ahora la cara interna forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Presenta 2 crestas, una superior para el cornete medio y otra inferior para el cornete inferior. De los bordes, existe un borde superior. Este borde superior presenta 2 apófisis, apófisis orbitaria, que forma parte de las fosas orbitarias y de la fosa pterigomaxilar. Esta es la apófisis orbitaria y que se articula con el maxilar esfenoide y etmoides. En la parte posterior hay otra apófisis, que es la apófisis esfenoidal, que se articula con el esfenoide y forma el techo de la cavidad nasal también. Y entre estas dos apófisis vamos a encontrar una escotadura. La escotadura esfenopalatina para los vasos y nervios esfenopalatinos. La escotadura esfenopalatina. Para la arteria esfenopalatina.
Entonces, esta escotadura se va a transformar en un conducto porque aquí en la parte superior se está articulando las masas, el cuerpo, el esfenoides. Y ya la escotadura la va a transformar en un conducto, el conducto esfenopalatino. Entonces, aquí vemos la escotadura esfenopalatina que comunica las fosas nasales con la fosa pterigopalatina, ¿no? Fosas nasales que está por dentro y fosa pterigopalatina que está por fuera. Y este es el borde anterior del palatino, que contribuye a formar el reborde posterior del hiato del maxilar, del seno maxilar, se articula con el maxilar inclusive. El borde posterior se articula con la apófisis pterigoides del esfenoides, y el borde inferior de esta porción vertical va a formar con el borde lateral de la porción horizontal esta apófisis. Es la apófisis piramidal del palatino. Apófisis piramidal del hueso palatino. Muy bien, entonces ese es el hueso palatino. Entonces, porción vertical del palatino, porción horizontal. La porción horizontal, la cara superior o nasal, forma parte de la fosa nasal, la cara inferior o bucal, que forma la bóveda palatina, ¿no? Y sus cuatro bordes de esta porción horizontal, anterior, posterior, lateral y medial. Y la porción vertical con su cara medial, que se articula con el cornete inferior, y su cara lateral, que tiene esas cuatro porciones: porción sinusal, porción maxilar, porción interpterigomaxilar y porción pterigoidea. Un borde superior, que se encuentra la apófisis